bendiciones en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la Escritura. Antes de leer la Biblia, quiero comentarles que agradezco al Señor que me haya permitido regresar con bien después de este viaje que hicimos al norte de México y el sur de los Estados Unidos, parte del sur. Estuvimos 2 semanas fuera y bueno, el Señor nos ayudó, Él fue con nosotros en todo. En esos 14 días que estuve fuera, prediqué 11 veces y una plática que tuve con unos jóvenes ahí en Phoenix, Arizona. Así que yo creo que el viaje fue provechoso. Reciban saludos de cada uno de los hermanos. Al final estaré dando mi reporte más completo de este viaje. Mientras tanto, vamos a tomar la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, el verso 2 y el capítulo 2, el verso 5. Primera de Pedro 2, 5. Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te pido que primeramente tú me ayudes, Señor, para poder traer tu palabra, Señor Jesús. Y que, Padre, como siempre lo hago, Señor Jesús, solamente con este propósito, Señor, de que tú recibas la honra y la gloria y que tu pueblo sea edificado, Señor. Padre, yo me humillo a mí mismo en este momento, Señor. Padre, y te cedo el lugar que a ti te corresponde, Señor, para que tú puedas tomar tu propia palabra, Señor. Y Padre Celestial, que pueda ser Dios quien esté vistiendo a tu novia, Señor Jesús, a esta iglesia, Padre bendito. Te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar con el tema que hemos estado trayendo, y es edificando el tabernáculo viviente. Este es el sermón número 4. Y en esta mañana vamos a tomar, no sé si pudieran poner el diagrama de la pirámide para de ahí estar basando lo que voy a estar hablando en esta mañana. En esta mañana voy a continuar, ya vimos lo que es la fe, voy a continuar con el siguiente peldaño, que es virtud. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es virtud? Mire, el profeta dice en la estatura de un varón perfecto, en el párrafo 143, dice: eso no significa vivir una vida virgen. Ustedes saben cómo lo hace una mujer a un hombre, y de esa manera, eso nada tiene que ver con aquello. Ahora, si el profeta dice que no es vivir una vida virgen, como la gente lo hace, entonces, ¿qué significa esta palabra virtud? Mire, ya hemos visto que aún hay personas que sin profesar cristianismo, o aún profesándolo inclusive, tienen una o varias virtudes, ya sea cardinales, es decir, fundamentales, o teologales. Quizá estas palabras les suenan a usted un poquito raras, pero se las voy a explicar y luego ya entro a mi tema. En el mundo se conocen 4 virtudes principales que le llaman cardinales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son el principio de otras tantas contenidas en ellas. Desde el punto de vista teológico, existen 3 virtudes, que para nosotros esto ya es un poco más cercano, por si es que hemos leído la Biblia, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y de estas 3 virtudes teologales, que se les llama desde el punto de vista teológico, el objetivo directo es Dios. Pero aun cuando es bueno e indispensable poseer estas virtudes cardinales o teologales, yo creo que todos queremos tener prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y también tener lo que la Biblia habla de fe, esperanza y caridad. Aun cuando es bueno e indispensable poseer estas virtudes cardinales o teologales, con todo y eso, la Biblia, y en este tema específico, no se refiere a ello, o sea, esta virtud. Entonces, ¿a qué se refiere este tipo de virtud? Mire,
Para poder entenderla, el profeta, cuando habla de la estatura de un varón perfecto y se refiere a lo que es virtud, él nos lleva a una escritura. Y esa escritura se encuentra en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, el verso 30. Aquí habla del relato de la mujer que tenía flujo de sangre y que tocó el borde de la vestidura de Jesús. Cuando ella hizo eso tuvo una repercusión en Jesús. Y dice la Biblia en Marcos 5:30, y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él. Aquí la Biblia menciona esta palabra, virtud. Volviéndose a la compañía dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, cuando uno ve que el profeta direcciona la palabra virtud a este pequeño versículo de la Biblia, entonces esto ya cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque virtud salió de Jesús. Y esta virtud que salió de Jesús fue para beneficiar a una persona necesitada, en este caso a esta mujer. Y aquella virtud que salió de él hizo que él se debilitara. Mire, en el sermón Dios usando su don, predicado el 11 de marzo del 56, párrafo 12, cuando Jesús les pregunta a la multitud, ¿quién me ha tocado? La Biblia dice que incluso Pedro se indignó y dijo, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Todo el mundo te está apretujando. Pero sin embargo Jesús sabía que había habido un toque especial porque virtud había salido de él. El profeta dice, aquí en este sermón dice, Dios usando su don, todos ellos lo negaron, o sea, negaron haber tocado a Jesús. Pero él dice, me parece que me he debilitado. Vean si esa traducción no está correcta. Virtud, fuerza ha salido de mí. Entonces, la virtud que salió de Jesús, cuando la mujer le tocó, fue fuerza que salió de él. Y esto nos enseña, porque no el propósito de esta pirámide que el profeta dibujó, y cada uno de estos peldaños, no es solamente para verlos de lo que pasó allá, sino para aplicarlos a nosotros hoy. Por esto nos enseña que la virtud salió de Jesús y esa virtud trajo beneficio a una mujer. Esto nos enseña, si nosotros vamos a traer la virtud, no es que a nosotros alguien nos toque literalmente como lo hicieron con Jesús. Mire, ahora precisamente hace una semana por la tarde, y yo no recomiendo, bueno, voy a decirlo de esa manera, yo no acostumbro a decir, vean mis sermones, pero si usted tiene la oportunidad de ver el sermón que prediqué en Phoenix el otro domingo en la tarde, que le titulé La virtud que salva, la fe que salva, no la virtud, la fe que salva, usted va a entender un poco mejor acerca de esta mujer y por qué ella quería tocar el borde, qué contenía el borde, qué representaba aquellas, ahorita se me va la palabra que usé en esa ocasión, aquellos flecos que estaban en el borde. Pero bueno, como en esta mañana no es el tema, no quiero andar en eso, quiero más bien llevarlo a esto, que si Jesús, cuando la mujer lo toca, virtud sale de él para beneficiarla, y esto lo traemos a nosotros. Esto representa para nosotros que al dar, primeramente a nosotros tener esta virtud, y al dar virtud, representa dar algo propio, algo que está en nosotros. El hermano Branham dice aquí en la estatura de un varón perfecto, párrafo 144 al 145, la Biblia dice, lo leemos acá en el libro de Lucas, donde dice, virtud salió de él, ¿verdad que sí? Dice, si nosotros vamos a ser como él, entonces tenemos que tener virtud. Jesús, salió virtud de Jesús porque él tenía virtud. Si esta es una de las cosas que Pedro dice que debemos agregar, entonces esto tiene que ser con un propósito. Sigo leyendo. Tenemos que tenerla para ser como él. El primer himno que a mí me gustó en los himnos, uno de los más grandiosos, era ser como Cristo. Bien, si yo voy a ser como Jesús, tengo que tener virtud y poder pasarla.
que pase de mí a la gente, por cuanto virtud salió de él a la gente. Virtud. Y antes que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Eso para nosotros, bueno, es natural. Que si virtud. Mire, ahora, ¿por qué el profeta nos lleva a esto? Porque parece que comenzamos al revés. Si de Jesús salió virtud, antes de que virtud pudiera salir de él, primeramente tuvo que tenerla. Ahora nosotros también, primeramente tenemos que tener virtud. Ahora, ahorita vamos a ir explicando que así como Jesús, la virtud no era para él, sino para los demás, esto en nosotros cumple exactamente el mismo propósito. Sigo leyendo, dice el profeta, virtud salió de él a la gente, virtud. Y antes que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Si no la tiene, eso no saldrá. No hay nada allí para que salga. Como dijo el profeta de Dios, uno no puede sacarle sangre a un nabo porque un nabo no tiene sangre. Nosotros en español tenemos el dicho equivalente que uno no le puede sacar sangre a una piedra porque una piedra no tiene sangre. Ahora, bueno, eso es imposible que usted, aunque sabe una cosa, para Dios no hay nada imposible. Porque Dios no le sacó sangre a una piedra, Dios le sacó agua. Ahora, sigo leyendo, el profeta dice que si alguien tratara de sacar virtud de nosotros y el cheque fuera devuelto, fondos insuficientes, ¿ven? No hay nada allí de donde sacar. El cheque rebotó. Alguien que lo observa a usted como un cristiano y mañana lo ve a usted comportándose como un pecador, no hay mucha virtud que se pueda sacar de eso. ¿Ven? Es cierto. Mire, esto que el profeta nos dice es fundamental. Dice, alguien que lo observa a usted como un cristiano y mañana lo ve a usted comportándose como un pecador, no hay mucha virtud que se pueda sacar de eso. Ahora, esta mujer se acercó a Jesús porque sabía que podía obtener un beneficio de él. De otra manera, ella, sabemos, el profeta nos dice, ella misma en la Biblia nos dice que se había gastado todo su dinero en los médicos. Pero entonces ella supo que podía acercarse a alguien del cual ella podía obtener un beneficio, y ese es Jesús. Ahora, esa virtud que salió de Jesús, ahora, más bien, esa virtud de la cual estamos hablando, que nos refiere el libro de San Marcos, esa virtud salió de Jesús. Sin embargo, aquí lo que Pedro está hablando en este diagrama no es de la virtud que salió de Jesús, sino la virtud que nosotros debemos de tener. Ahora, el profeta solamente nos lleva a la escritura para que podamos entender el real significado de eso. Esa virtud que salió de Jesús, más bien, o esa virtud que dice Pedro que debe estar en nosotros, entonces a eso es a lo que se refiere. Ya no tanto a la virtud de Jesús, sino a la virtud en nosotros. El profeta dice aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafo 146 al 148. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que no obtengamos virtud, entonces cuando obtenemos la verdadera virtud, podemos añadirla a nuestra fe. Esa es la siguiente pared del fundamento. Ahora, primero usted debe tener fe. La fe sola no servirá. Usted tiene, Pedro dijo, después añada virtud a su fe. Usted tiene que tener virtud para añadirla a su fe. Luego en el párrafo 148 dice él, virtud, cualquiera sabe lo que significa la palabra virtud, ¿ve? Y tenemos que tenerla. Si la virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que la misma virtud esté en su iglesia, porque él fue nuestro ejemplo. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas en el mundo, así como nosotros, en alguna ocasión estábamos, yo creo que todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, a menos que alguien haya nacido en el mensaje, pero todos los que no nacimos ni en una iglesia cristiana, ni mucho menos en el mensaje, en nuestra vida tuvimos necesidad de Cristo. Había un vacío en nuestro corazón
que nada ni nadie, por más que probáramos e intentáramos una u otra cosa, siempre estaba vacío. Pero ¿sabe algo? Encontramos a Cristo primeramente, pero a alguien que tuvo virtud suficiente para poder dar de gracia lo que de gracia ellos habían recibido. Eso fue lo que dijo Jesús. No solamente cuando Él se refirió a sanar al leproso, a darle vista al ciego, a darle el habla al que no la tenía. Esas cosas también son parte de la sanidad divina. Pero un elemento importante, y Jesús termina diciendo ahí en Mateo, da de gracia, o sea, de gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Pero ahora nosotros no solamente es cuestión de impartir sanidad divina a la gente, sino el que el profeta dijo que las obras mayores que hoy en día la iglesia debe estar haciendo es impartir vida eterna a los demás. Usted dice, yo tengo, bueno, aquí hay algo importante, hermano. ¿Por qué? Sabemos que el único dador de vida eterna es Cristo, pero Él lo puede hacer también a través de nosotros. Como el profeta habla, mire, porque mire, tan solo una pequeña plática con alguien puede cambiar la vida completamente de la persona, así como lo hizo con nosotros. El hermano Branham habla de una mujer llamada Rosella Griffith. Esta mujer era una alcohólica empedernida que los médicos no podían hacer absolutamente nada por ella. Sus padres, ahora ella había crecido en un hogar cristiano, pero en alguna parte del trayecto se descarrió. Sus padres ya no podían hacer nada con ella. La intentaron en un grupo de alcohólicos anónimos y alcohólicos anónimos no podían hacer nada por ella. Pero entonces ella escuchó que un evangelista estaba en la ciudad y ella fue, quizá usted sabe, no de toda voluntad, pero buscando como un último recurso, y aquella fue la noche en que Jesucristo cambió su vida. No solamente quitó de ella ese demonio de alcoholismo, sino que la salvó. Ella partió con el Señor hace unos 8 años quizá, y partió todavía creyendo la misma fe de la virtud que había salido de aquel hombre que estaba con ella en la fila de oración y que le dijo, usted es una alcohólica. Cuando aquel espíritu fue expuesto, aquella mujer fue cambiada. Pero se requirió que virtud saliera de alguien. Quizá nosotros no podemos tener el don de discernimiento para decirle a una persona su condición, pero lo que sí podemos hacer es abrir nuestros labios para poder impartir vida eterna a alguien más. ¿Por qué digo esto? Porque una noche después, Rosella, con otra amiga que a lo mejor era hasta la drogadicta, ella se convirtió en un ángel de misericordia a aquella persona. Y le dijo, mira, esto que me sucedió a mí, te puede suceder a ti. Y sabe una cosa, para terminar la historia, esta mujer, la mujer que había sido drogadicta, eventualmente, y no por eso, pero solamente para magnificar, para darle la gloria al Dios Todopoderoso, esta mujer finalmente se convirtió en la esposa de un evangelista. ¿Por qué? Porque alguien tuvo virtud. Rosella vino ante un profeta de Dios que tenía suficiente virtud para poder llamarla, para poder discernir lo que estaba en ella. Y como en ella había una simiente de Dios en su corazón. Ahora mire, nosotros no sabemos quién tiene simiente o quién no tiene, pero nuestro deber, si es que hay virtud en nosotros, es repartir, sembrar la simiente, es hablar de la palabra del Señor. Si la persona tiene una representación de Dios en su corazón, aquella palabra que sea hablada tendrá que hacer un impacto en la vida de la persona. Pero se necesita tener virtud. Virtud, el profeta dice, y si él tuvo virtud para darle a la gente, él espera que nosotros tengamos virtud para darle a la gente. Pero no podemos darle virtud a alguien si en nosotros no hay virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza, poder. Ahora mire, en la Biblia solo existe un registro en que virtud se haya desprendido de Jesús para beneficiar a una persona.
Pero cuando se refiere a nosotros, solamente a una persona. Pero cuando se refiere a nosotros, el hermano Branham magnifica esto. Dice aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafo 150. Después que usted tenga fe, debe tener virtud con ella. O sea, no va separada la fe de la virtud, solamente ven aumento. Y lo dice el profeta, correcto, y aquí está lo importante. Tenga virtud para todo el mundo. Mire, yo espero que usted logre entender estas palabras del profeta. Jesús fue una sola mujer la que lo tocó, aunque él sanó a muchísimas personas, pero fue una mujer la que lo tocó, que desprende virtud de Jesús para beneficio de ella. Pero ahora el profeta de Dios lo trae ya no a Jesús, sino a nosotros mismos y dice, tenga virtud para todo el mundo. Entonces la responsabilidad para nosotros ahora es mayor, porque no es cuestión de que usted, virtud se desprenda de usted, claro, no para debilitarlo, porque mire, también en esto hay algo. El profeta nos enseñó el por qué las visiones lo debilitaban a él. Es cuando era la gente usando el don de Dios, pero cuando era Dios usando su propio don, eso no le produciría a él ningún debilitamiento. No es que nosotros nos vayamos a debilitar, desde luego, porque esto no se refiere a que veamos una visión para poder darle virtud a alguien. Esto se refiere a algo que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, que la persona pueda tener para poder compartir, para poder desprenderse de ello y que sea de beneficio a alguien más. Hermano, pero imagínense, el profeta aquí nos compromete algo. Y esto no es cualquier cosa. Tenga virtud para todo el mundo. Tenga virtud para todo el mundo. Ahora, para poder tener virtud para todo el mundo, entonces se requiere tener una enorme reserva de virtud de Dios en nosotros. Bueno, no sé si me explique hasta ahí lo que yo estoy tratando. Si el profeta nos dice, usted tenga virtud para todo el mundo, ¿qué tanta reserva se debe tener de virtud para darle virtud a todo el mundo? Porque después de todo, yo creo que la virtud de Dios es una fuente inagotable. No puede decirte, dar un poco de virtud y decir, ya repartí lo suficiente, ya no tengo absolutamente nada más que dar. Por eso, mire, cuán bueno es acercarse a un buen árbol frondoso, lleno de follaje, en tierra y de un sol abrasador. Mire, muchos de las personas que pasan ilegalmente a Estados Unidos, principalmente acá por el desierto de Nuevo México y Arizona y parte de California, muchos de ellos perecen en el camino, quedan postrados en el camino. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque aquella parte es desértica. O sea, sí hay arbustos, pero los arbustos son pequeños, de 1 metro de altura, o quizá menos. ¿Usted cree que un arbusto como esos, con casi puras espinas sin hojas, será capaz de poderle dar una frescura a alguien que quiera ir y meterse debajo de su follaje? Para comenzar, no tiene. Y eso es natural porque esa es la región y el área en la cual aquella planta Dios diseñó para que fuera ahí. Usted sabe, acabamos de escuchar en el sermón El Raro cómo es que el hermano Branham nos habla de eso. De esas plantas del desierto que lo único, o no sé si es en El Raro o en el anterior, no recuerdo, cuando el profeta nos habla de esas plantas del desierto que todo lo que tienen son espinas. Y eso es malo, porque cuando una persona derivado o por causa de su sequedad espiritual, todo lo que puede producir son espinas, nadie se puede acercar a él, nadie se puede acercar a ella, porque en cuanto una persona se acerca, sabe que lo va a pinchar, le va a picar. Entonces, si no, pues mejor no me acerco, no voy a obtener ningún beneficio. Pero aquí está la gran diferencia en lo que yo le decía, un buen árbol frondoso, que tenga follaje, que tenga hojas y que en tiempo o en temporada de calor, cuando la persona está bajo un sol abrasador, pueda ir allí y refrescarse.
Aquel árbol le está mostrando, le está dando de su virtud a la persona que va y se pone debajo de él. El profeta dice en la restauración del árbol novia, predicado el 22 de abril 64, párrafo 224, ¿qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan. Para que las aves vuelen allí debajo de las hojas, se refrescan. Allí tienen el árbol otra vez, y él será, y luego él cita el Salmo 1, y él será como un árbol que es plantado, ven, muy bien, en donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo. Mire, porque yo no creo que el asunto de la virtud solamente sea un asunto individual. Tiene que ser también un asunto a nivel iglesia. ¿Cuántas veces viene una persona que realmente tiene necesidad de Cristo, pero a veces nuestra indiferencia, nuestro egoísmo es tal que lo dejamos por allí ignorado? Y Dios no va a ser responsable por eso, por nuestra mala actitud, por nuestros motivos egoístas, por aquellos motivos a veces ilegítimos que tenemos dentro de nosotros para no compartir la esperanza en caso de que haya esa esperanza, como dijo Pablo, que yace en nosotros. Esa es una gran verdad. Por eso no solamente se requiere de un cristiano que tenga virtud, sino de una iglesia que tenga virtud, que pueda darle. Mire, ¿qué sería de nosotros si alguien con virtud no nos hubiera dado de esa virtud? Seríamos los más pobres, miserables en el mundo, si no es que ya estuviéramos muertos. Pero Dios usó a alguien que tenía virtud. Y por eso estamos aquí. No es por nuestros méritos, por nuestra bondad o por nuestra maldad. Por eso el profeta de Dios dice, en donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo, refrescarse un poco. Usted está todo confundido y no sabe lo que ha sucedido, y si se muere, si usted será salvo o no. Y usted no sabe si esta iglesia es la correcta o esa es la correcta. Solamente venga bajo el árbol que tiene algunas hojas. Siéntese allí. Deje que los vientos del cielo comiencen a soplar como un viento recio por entre las hojas. Ustedes saben, empieza y usted comienza a refrescarse un poco. ¿Por qué? Porque ese árbol tiene hojas, tiene virtud que brindar a aquella persona cansado y sediento, aun cuando quizá no tenga un vaso de agua, el árbol que ofrecerle a la persona, pero el hecho de presentarle una sombra fresca, eso mitigará parte de lo que es su sed. Por eso, ve usted lo que el profeta nos dice. Mire, porque esa virtud no solamente debe de ser mostrada con los extraños, sino con nosotros mismos. A veces la persona es tan egoísta que no quiere ni siquiera encender su carro para hacer el favor y llevar a alguien más porque va a gastar gasolina o porque está demasiado ocupado y ocupada. A mí me quiere decir que ese es un buen ejemplo de cristianismo. A mí me quiere decir que alguien que incluso en eventos como el que nosotros tenemos no quiere hospedar a alguien. ¿Qué virtud tiene la persona? Cero. Esto. Esto nos confronta. Porque el profeta dijo, debemos de tener, lo acaba de decir él, que tengamos virtud para todo el mundo. No solamente para los extraños, sino para los domésticos de la fe, para nosotros mismos. Y yo espero estas palabras penetren en lo más profundo de nuestros corazones, hermano, y que Dios permita que haga algo y no que nos sentemos como miembros de iglesia cada día de culto. Y a veces nos quejamos, yo quiero un buen sermón, sí, pero ¿qué tanto ese buen o mal sermón está haciendo efecto en su vida? Porque si está reclamando un buen sermón y no le afecta en su vida, lo único que está recibiendo es juicio y condenación. Porque la Biblia dice que aquel que más se le ha dado, más se le será requerido. Si usted no está dispuesto a poner por obra lo que escucha,
que mejor siéntese allí en lugar en alguna esquina y escucha al predicador más ignorante. Esa es la verdad. Porque entonces, si el profeta dice tenga virtud para todo el mundo, esta es la virtud que es para todo el mundo. No una pequeña gotita y darle a cuentagotas un poco de virtud, no. Una virtud que pueda fluir como un río. Ahora, ese árbol, del cual el profeta nos está hablando aquí en el árbol novia, es el tipo de árbol que tiene sombra o virtud para dar. Le decía, no nos hace ningún bien acercarnos a un arbusto del desierto, que más para comenzar no nos vamos a acercar, porque si nos acercamos, en cuanto nos acerquemos sin percatarnos, vamos a sentir cómo es que nos punza aquella espina. Y a veces eso es lo que sucede con el cristianismo, está tan deteriorado, tan devaluado, tan rebajado, que la gente y aún entre nosotros mismos, eso es lo que encontramos con alguien más, con nuestro vecino, con el que está sentado a nuestro lado, solamente espinas. Debería de ser distinto. Escuche, porque sin esto no nos vamos en el rapto. Y aunque usted busque la mejor iglesia que hay en la nación, no se va en el rapto. No, y no se equivoque, no se va en el rapto. Al rapto usted no se va por buena suerte, ni porque lanzó una moneda al aire y si cae sol, bueno, ya la hice. No, señor, es esto. ¿O usted para qué cree que el profeta lo predicó? ¿Para entretenernos? ¿Para que el predicador tuviera una serie de temas porque ya no hay algo más que predicar? Dios lo enseñó con un propósito. Y ahorita, mire, porque esto, a medida que vayamos subiendo, es como un agua que va subiendo. Por eso si usted nota, quizás sea una gran cantidad que llegan a fe, menos a virtud, menos así y menos, mire, se va haciendo en forma piramidal hasta que solamente una porción llega a lo que es la caridad. Los demás se van quedando en algún tramo del camino. Y el propósito no es que alguien se vaya quedando en algún tramo del camino. El propósito es que cada uno de nosotros dijera, o que podamos tomar las palabras de Jesús: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Mire, porque Jesús nos pone un ejemplo más claro. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, el verso 27, dice: considerad los lirios, cómo crecen. Y Jesús dice que los lirios no labran, ni hilan. Y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, quizá nosotros nos preguntemos, bueno, pero ¿por qué el ejemplo de un lirio? Si estamos hablando de la virtud. Porque el profeta de Dios lo pone también como un ejemplo de lo que es virtud. Aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafos 151 al 152 y 158 al 159. Dice el hermano Branham: yo prediqué un sermón, me supongo que va como para 20 años, el reverendo señor Lirio, el pastor Lirio. Mire, y aquí cuando el profeta habla de pastor, esto no es para levantarme el cuello o para levantar el cuello de cualquier pastor. Al contrario, esto implica una responsabilidad. El pastor Lirio, lo tomé del texto donde Jesús dijo: considerad los lirios, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esto es exactamente lo que acabamos de leer en Lucas 12:27. Pero Jesús dijo: consideren al lirio, o sea, obsérvenlo. Bueno, si Jesús nos dice que observemos al lirio, es porque seguramente el lirio tiene un mensaje que predicarnos, porque tenemos una lección que aprender de él. Dice el profeta: crece desde lo profundo en el lodo. ¿Sabe? Se refiere al lirio acuático. Y cada minuto del día tiene que estar extrayendo de la tierra. ¿Ven? ¿Y qué hace con esa virtud que saca?
dice el hermano Branham, la reparte. Es una escena hermosa para el admirador. Por eso Jesús dijo que lo observáramos. Se abre para la miel, para que la abeja venga y obtenga su porción. No se queja. Simplemente la tiene. ¿Para qué la tiene? Para repartir. El lirio. Usted sabe, el profeta de Dios nos dijo, cuando él habla aún de la rosa de Sarón, cómo es que para sacar ese ungüento, ese perfume, esa rosa tiene que ser machacada para poder extraer la esencia de ella. Ahora, aquí el lirio no tiene que ser de esa manera, no tiene que ser exprimido para poder, mire, porque cada persona, ahora, nosotros sabemos que la rosa de Sarón y el lirio, ambas son flores, pero cada una de ellas da aquello que el Señor la diseñó para dar. El lirio, usted no tiene que tomarlo y exprimirlo para poder sacar la virtud de él. Por eso Jesús lo único que dice es que lo consideremos, que observemos el lirio, porque seguramente el lirio nos va a predicar un sermón. ¿Cuál es el sermón que el lirio nos predica? Primeramente, que crece en lo profundo del lodo, en lo profundo del lodo cenagoso. Y cada minuto del día, cada momento, tiene que estar luchando para poder abrirse paso a través de las aguas. Y una vez que pasa, una vez que sale a la superficie, es cuando muestra su belleza. Y dice el profeta, ¿y qué hace con esta virtud que saca? ¿Qué es lo que reparte el lirio? Su belleza. Pero no solamente su belleza. Dice, ¿y qué hace con esta virtud que saca? La reparte. Es una hermosa escena para el admirador. Se abre para la miel, para que la abeja venga y obtenga su porción. Y lo más maravilloso es que dice el hermano Branham, no se queja. Mire, a veces nosotros entramos como en una competencia para saber quién es el que ha dado más, quién es el que ha hecho más, quién es el que ha colaborado más, quién es el que ha ayudado más. Cuando el lirio no está contabilizando, ni está entrando en una competencia con su lirio compañero, a ver si él dio más polen o más néctar para la abeja que viene y lo extrae de él. Él lo da, como dice en el dicho, hace el bien sin mirar a quién. Él lo da porque es su naturaleza darlo. Y lo da, él da esta virtud porque esta virtud está en él. Si no la tuviera, ¿qué va a dar? Sería un pésimo ejemplo de lirio. Como el profeta lo dice, que llegue una abeja y de pronto el lirio a lo mejor hasta tiene los pétalos cerrados porque no hay polen que dar. Como dijo el profeta de Dios, la abeja diría, dice, se rascaría la cabeza y diría, pues ¿qué clase de lirio es este? Hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros, como cada uno de nosotros como persona, que tengamos no para recibir, sino para dar. Esa es la base del cristianismo, cuando se acaba el egoísmo. Pero no podemos dar también algo que no tenemos. No podemos dar virtud si no tenemos virtud. Dice el profeta, no se queja, simplemente la tiene para repartir. Que si la abeja entra allí y que dijera fondos insuficientes, no hay miel, esa abejita se rascaría la cabeza y diría, ¿qué clase de lirio es ese? Yo dije, entonces, cuando usted menos lo piensa, hay alguien que le fascina oler la fragancia. Él no es egoísta, él tiene un aroma, pero antes de que pueda dar aroma, él tiene que tenerlo. Antes de que pueda dar miel, él tiene que tenerla. Antes que él pueda dar belleza, tiene que tenerla.
Entonces, el lirio, antes que pueda dar aroma, tiene que tener aroma para repartir. Antes, déjeme ver. Dice el profeta de Dios, aquí está. Antes que pueda dar aroma, él tiene que tenerla. Antes que pueda dar miel o néctar para la base de la miel, él tiene que tenerla. Antes que él pueda irradiar su belleza, tiene que tener belleza. Ahora mire, por eso esta virtud tiene que ser obra del Espíritu Santo. Si no, entonces, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender que el profeta de Dios nos dice que tengamos virtud para todo el mundo? La virtud humana, y a veces eso es lo que sucede con nosotros, porque mucho de lo que tenemos es fabricado por nosotros mismos. Teníamos amor, se nos acabó la reserva de amor. Teníamos virtud por un tiempo, se nos acabó la reserva de virtud. Teníamos compañerismo, se nos acabó la reserva de compañerismo. Teníamos paciencia, se nos acabó la reserva de paciencia. Y así uno le puede uno agregar cada cosa. Pero cuando algo es de Dios, es duradero y es de principio a fin. Porque dígame, ¿quién puede agotar al Espíritu Santo? ¿Quién puede agotar la virtud de Dios? Antes que pueda dar miel, él tiene que tenerla. Antes que pueda dar belleza, tiene que tenerla. Así que, o más bien, antes de que usted pueda dar virtud, usted tiene que tenerla. Así que añada a su fe virtud. Ahora, aquí hay algo muy importante. El lirio se esfuerza, pero no para recibir, sino para dar. Espero que usted entienda esto. Cuando una persona hace su mayor esfuerzo para desprenderse, no de lo que le sobra, sino de aquello que le hace falta. ¿Usted se acuerda que en alguna ocasión Jesús entró al templo y a la hora de estar recogiendo la ofrenda, una persona, para que sus demás compañeros de banca lo vieran, sacó el billete más grande como mostrándolo, como ondeándolos como si fuera una bandera y lo depositó ahí en el ofrendario? Pero vino una mujer, una viuda, que no tenía un billete, quizá tenía una moneda. Y miren, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, ellos sí tenían, algún día voy a hablar de eso, ellos sí tenían, digamos, voy a decirlo así, una base, por decirlo así. Ellos no podían ofrendar menos que eso. Tenían que ofrendar al menos dos monedas de cobre. Y eso que el cobre era lo más barato que había. Ofrendar plata, eso era otra cosa, que quizás solamente los ricos lo podían hacer. Quizá aquella persona depositó sus monedas de plata, pero aquella viuda apenas tenía sus monedas de cobre. Y cuando Jesús vio eso, él vio no la cantidad, sino la intención y la voluntad con lo que aquella viuda lo hizo. Y Jesús les dice, ¿vieron eso? Y quizá los discípulos, pensando terrenalmente, hubieran dicho, sí, mire qué cosa, el individuo que depositó aquellas monedas de plata, seguramente él va a recibir una gran bendición delante de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? No, Señor. ¿Por qué? Porque aquel dio lo que le sobraba, pero esta dio lo de lo que le faltaba. Hermano, y Dios es el mismo. A veces nosotros y damos gloria a Dios por eso. Cuando el Señor habló o le dijo a su siervo que aquello que hizo la mujer Harry Wright agradó al Espíritu Santo, que el Señor le garantizó la salvación de sus hijos. Pero a veces ignoramos la historia que hay detrás de eso. Una mujer que era una viuda, que tenía 5 años o 4 años padeciendo las penurias que una viuda pasa. Y entonces
El profeta dice que ella, mire, yo no quiero exagerar, pero es probable, ganaba, porque ellos eran agricultores, usted quizá me va a corregir en eso, quizá eran $250 al año. ¿Qué era eso hace 60 años? Pero con todo y eso, ella apartó de ahí una cantidad, $20, para ponerlos en el fondo de la ampliación del tabernáculo. El hermano Branham dice que él de principio, usted sabe, como una persona que podía, y eso está perfectamente bien, como una persona que podía sentir, ver la necesidad de la mujer, dice que él se los iba a regresar. Es decir, hermana, espéreme usted, a duras penas tiene para sobrevivir, y todavía aportando para el tabernáculo. Y sabe una cosa, cuando él estaba por regresar el dinero, el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas. Y qué bueno que fue el Espíritu Santo. Le dijo, no lo hagas, y el Señor le lleva a la mente, o al profeta, a su memoria, esta historia de la viuda, otra viuda también. Ahora, Hattie Wright, mire, ella, esto lo predica en 1962 el hermano Branham. Esa historia que yo le estoy narrando fue de 1959, en noviembre. Ella no sabía y no lo hizo para decir, bueno, ahora que ya sé que debo de tener virtud para dar, entonces la voy a dar. No, porque esto no es cuestión de conocimiento, porque quizá algunos, inclusive teniendo conocimiento, no tenemos la virtud. Ella, sin tener el conocimiento de lo que eso significaba, generosamente fue y aportó. Y yo no estoy aquí predicando el evangelio de la prosperidad como insinuándole a usted, queriéndole sacar su dinero, pero solamente lo estamos viendo desde el punto de vista de la Biblia. Que en cualquier aspecto tenemos que tener virtud para dar. Por eso el lirio se esfuerza no para recibir, sino para dar. Porque a veces es parte de nuestra cultura. Que nos den, que nos den, que nos den y que nos den. Y esa persona nunca se le va a encontrar un tope, porque siempre va a estar queriendo y queriendo y queriendo y queriendo. ¿Sabe? Muchas de las iglesias, y lo digo con respeto, y no digo del mensaje, pero muchas de las iglesias denominacionales que hay en la frontera con Estados Unidos, mucha de la gente está por eso. Porque ahí vienen los norteamericanos con trailers llenas de, unos traen una estufa, un refrigerador, y la gente se siente contenta, porque va al mundo, va al culto con la expectativa, y ahora el siguiente domingo, ¿qué es lo que van a repartir? Ya a la gente se le hace una cultura, a ver qué me van a dar. Como sabe una cosa, cuando el lirio se esfuerza, no para recibir, sino para dar. El profeta dice en Sabiduría contra Fe, predicado el 1 de abril del 62, párrafo 4:31, el lirio trabaja duro. Ustedes recuerdan mi sermón no hace mucho tiempo, hace algunos años, sobre el señor lirio. Él se esfuerza, donde Jesús dijo de cómo él se esfuerza, ni siquiera teje, pero yo os digo que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Cómo ese lirio absorbe para embellecerse. ¿Para qué? Solamente para entregar. Él pasa, y aquí el profeta hace así, como alguien que está oliendo algo, dice, él pasa, huele el perfume, la abeja vuela al centro de su corazón y le quita directamente la miel. Mire qué preciosas palabras del profeta, él vuela al centro de su corazón. ¿Sabe usted una cosa? Porque nuestro corazón está la esencia de lo que somos, hermano. No nuestra mente. Por eso la Biblia hace tanta esencia o hace tanta énfasis, mejor dicho, en el corazón de nosotros. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que tengamos el corazón van a depender de nuestras acciones. El corazón es eso. Y el profeta de Dios nos dice esto tan precioso. La vela vuela al centro de su corazón y le quita directamente la miel. Y él no se da por defraudado,
No se da como una persona que viene quizá a tener lo que tiene. Si lo tiene para eso. Yo no encuentro donde la Biblia diga que el lirio tiene el polen, esa esencia para él mismo. ¿Para qué le sirve a él? Dios lo diseñó no para producir eso, pero no para él mismo, sino para dárselo a la abeja. Oh, Dios permita que esto penetre a nuestros corazones, hermano. La vela vuela al centro de su corazón y le quita directamente la miel. Él sencillamente la da libremente. Y sabe una cosa, dice, él se esfuerza para hacerlo. O sea, el lirio no está esforzándose para acumular, está esforzándose para entregar. Esa es la esencia del cristianismo, hermano. También el lirio no da su néctar o su polen para recibir algo a cambio. Mire, esto es tremendo, hermano. Ahora hablábamos en Phoenix, cuando hablamos de ese temita, de los 10 leprosos. Y esta es la fe que salva. De los 10 que fueron sanados, de eso la Biblia lo declara y es puntual. De los 10 fueron sanados. Pero solamente uno que regresó y le dijo, Señor, gracias. ¿Sabe qué le dijo Jesús a cambio? Tu fe te ha salvado. Ahí está en la Biblia. A los otros 10 no les dijo nada, solamente todos, a los otros 9, todos estaban sanos, pero a él solamente por ese gesto que tuvo con Jesús, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y esas son palabras de Jesús. Mire, cuando yo leía eso, el hermano Branham, hay un extracto que leí donde el profeta dijo, eso de tu fe te ha salvado, dijo, búsquelo por toda la Biblia y ahí está. Está con esta mujer que tocó el borde de la vestidura de Jesús. Está con el ciego Bartimeo, también su fe lo salvó. Está con estos leprosos. Y uno puede encontrar 2 o 3 ejemplos más en la Biblia donde Jesús, por palabras de él, les dijo, tu fe te ha salvado. Por eso el lirio no da su néctar o polen para recibir algo a cambio. Él da porque lo tiene. Y no solamente eso, tan solo la presencia de él, voy a decirlo en estos términos, es inspiración para otros. Mire, cuando estaba estudiando para esto y encontré esta cita del profeta, dije, Señor, esto es maravilloso. En el sermón ¿Cómo puedo vencer?, predicó el 25 de agosto del 63, párrafo 96, dice, ¿recuerdan mi sermón sobre el lirio? El reverendo lirio, la manera en que trabaja, que ni siquiera hila. Y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mírenlo, él está dispuesto a dar, él no toma nada para sí. El lirio no se preocupa en nada de sí mismo. ¿Qué hace él? Él despliega su belleza para que otros tal vez vean. Ahora, el Señor lo creó de esa manera. Mire, Jesús hubiera hablado del rosal, hubiera hablado de cualquier otra flor que existía en Palestina, porque él les hablaba de plantas con las que la gente conocía. Él no nos pudiera haber hablado de una planta extraña que la gente ni siquiera sabía lo que era. Pero cuando él les dijo, consideren el lirio, es porque había lirios ahí. Y quizá la gente, así como nosotros muchas veces en nuestra carrera diaria, en nuestro ajetreo diario, en nuestra prisa diaria, no nos detenemos para poder meditar sobre muchas cosas que Dios nos quiere hablar en su palabra. Pero se les dijo, obsérvenlo. Dice el profeta, él despliega su belleza, su vida, para que tal vez otros vean. Y aún si alguien no lo ve, eso no decepciona al lirio. ¿Usted se acuerda de la historia que el hermano Branham habla de cuando el rey de Inglaterra vino a Canadá? Los maestros de la escuela sacaron a los niños, los formaron, porque el rey de Canadá iba a pasar.
Y entonces todos ellos, perdón, el rey de Inglaterra iba a pasar. Y cada uno de ellos quizá estaba en expectativa de que quizá él les iba a ondear su mano, a expresarles una sonrisa, o quizá incluso a saludarlos de mano. Y a cada uno de esos niños se le dio una pequeña banderita. Y todos los niños estaban ondeando su banderita. Pero entre la multitud había una niña que cuando el rey pasó, ella comenzó a llorar. Entonces la maestra seguramente se percató de eso y va y le pregunta: pequeña, ¿por qué estás llorando? ¿No viste al rey? Dijo: sí lo vi. ¿No ondeaste tu banderita? Sí la ondeé. Entonces, ¿por qué estás llorando? Dijo: porque yo vi al rey. Dijo: pero soy tan pequeña que quizá el rey no me vio a mí. A veces uno se considera demasiado pequeño, que el Señor ni siquiera nos toma en cuenta. Y a veces cuando hacemos algo, hermano, muy dentro de nosotros decimos: bueno, voy a hacer algo para que los demás se den cuenta y quizá me den una felicitación y quizá me digan: qué buen trabajo está haciendo. Pero cuando eso no sucede, la persona se desencanta. ¿Sabe usted por qué? Porque a veces uno quiere vivir de los aplausos de los demás cuando muchas veces no es así. Por eso el profeta de Dios dice: él despliega su belleza, su vida, para que otros tal vez vean. Su vida es expresada para que otros tal vez vean la gloria, lo que está en él, lo cual, mire, esto está maravilloso, lo cual estaba en él, en ese lodo. Quizá cuando el lirio estaba en el lodo, ¿quién podría haberse fijado, hermano, en una planta llena de lodo, llena de musgo, llena de cualquier otra cosa? Pero potencialmente eso estaba allí. Solamente se esperaba el tiempo en que aquel lirio solo se comenzara a abrir su paso a la superficie y poder mostrar su belleza. Por eso el profeta de Dios dice: lo que está en él, lo cual estaba en él, en ese lodo, ahora él está por encima. Estoy ya casi terminando con esto. Mire, también esta virtud, yo espero que en esta mañana, en nuestro corazón realmente hayamos recibido esto, hermano. No como un reproche, ni como un regaño, sino por nuestro bien. Porque yo creo que nosotros que estamos, o espero que así sea, que estamos convencidos que este mensaje es de Dios y es la verdad, y que es lo único, esto lo que nos va a preparar para encontrarnos con Cristo. No hay otra cosa. Y que nadie le mienta al decirle que hay otra cosa. ¿Es esto o no es nada? De eso yo estoy convencido. Mire, porque el profeta también lo lleva a otro ángulo. ¿Cómo es que yo creo que aún uno como ministro tiene que tener virtud para darle al pueblo? Porque de otra manera, entonces uno se convierte solamente en un predicador de oficina que tiene un horario de 9 a 2 y de 4 a 6, y sábados y domingos son días de descanso. Yo creo que eso no debe ser de esa manera. Jesús nunca tuvo un horario de oficina. En cualquier momento, ya sea en la mañana, en la noche, a mediodía, él siempre estaba dispuesto a brindar sus servicios. Cuando él llegó a Capernaum, ahí a la casa de la suegra de Pedro, dentro de su itinerario, no estaba tener que ir a orar por la suegra de él. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque era parte de su persona, de su ministerio. Era parte de su mesianismo. Así también nosotros, primeramente como cristianos, esto debe de ser parte de nuestra experiencia cristiana. El tener esa fe y tener esa virtud que nos haga realmente tener virtud para todo el mundo. Hermano, cuando uno lee eso pone una carga enorme sobre nuestros hombros. Dígame, ¿qué persona pudiera decir: yo estoy sobrado de eso y que puedo tener virtud para todo el mundo? ¿Sabe una cosa? Porque a veces con el desgaste y el paso de los años, cuando es algo humano, precisamente uno se comienza a desgastar.
Y uno comienza a dejar de hacer cosas, decir, no, ya son muchos años de llevar la carga. No puedo continuar. Pero si es virtud de Dios, esa virtud estará en la persona hasta el último instante de su vida. Mire, y eso lo natural lo enseña. Ahora que estaba en California, pasa uno por un valle de donde hay mucha palma datilera. Ustedes seguramente conocen los dátiles. Y ahí, bueno, hay plantíos a veces interminables de palmas. Y entonces yo veía que algunas palmas, bueno, ya se ven viejas, ya se ven gruesas y ya se ven, digamos, casi deterioradas. Y yo le preguntaba al hermano que me lleva ahí por la carretera respecto a eso. Y él decía que esas palmas al final, poco a poco, a medida que van siendo más longevas, comienza a dar menos y menos y menos y menos frutos hasta que dejan de dar fruto. Más adelante, yendo de Bakersfield adelante, usted sabe, California es un estado, y yo a veces pienso, digo, Señor, este estado pudiera ser una bendición y sin embargo hay una maldición sobre él por causa de la conducta de la gente, no del estado mismo, donde hay naranjales hasta todas las millas que uno pueda. Y entonces uno veía los árboles nuevos con sus renuevos, pero había otros árboles que estaban secos. Y yo le preguntaba al hermano, bueno, ¿por qué hace la diferencia entre esta parcela? Están los árboles frondosos, incluso lo están cosechando, y estos acá que se ven prácticamente secos, ¿qué fue lo que incluyó? Dijo, bueno, como dejaron de dar fruto, les cortaron el agua, porque es un lugar muy seco. Un árbol por sí mismo no puede sobrevivir con el agua de la lluvia. Muchas veces nosotros, hermano, parece que también por causa del tiempo dejamos de producir, dejamos de dar virtud a los demás, y la bendición, el agua nos es cortada, y después lo único que nos convertimos, en vez de ser árboles secos o en vez de ser árboles frondosos, nos convertimos en árboles secos. Mira, el profeta de Dios dice que en una ocasión él iba por un arroyo. Yo estaba en los arroyos, a veces hay troncos de árboles que se caen y luego cruzan así los arroyos. Y entonces aquel árbol o aquel tronco de un árbol parecía que debería de servir a él como paso para ir de este lado al otro del arroyo. Y entonces dice que cuando él sube al tronco y da el primer paso y el segundo, en vez de tener algo firme que lo pudiera llevar de este lado al otro, dijo que cuando dio el segundo paso, aquel, para su sorpresa, su pie se hundió. Oiga, pero ¿cómo se puede hundir en un tronco que está para ese propósito, para que la gente pase a través de él? Dijo, porque la misma agua que en un tiempo le sirvió para darle vida, fue la misma agua que ahora le contribuyó para que se pudriera. ¿Qué era? No era la diferencia, no estaba en el agua, la diferencia estaba en la condición del tronco. Hermano, y este mismo mensaje que nos puede dar vida y que nos está dando vida, si nuestra condición es mala, puede ser lo mismo que haga que nos pudramos más rápidamente de lo que pensamos. Por esto nos trae una profunda reflexión, hermano. A mí mismo. Por esto que voy a leer. El profeta dice en el sermón, no te apoyes en tu propia prudencia, predicado el 20 de enero del 65, párrafos 7 y 8. Saben, nosotros subimos aquí como ministros y hablamos y siempre le estamos dando a la gente todo lo que está en nosotros. Al menos él lo hacía. Mire, yo lo he dicho aquí varias veces y lo voy a repetir. Vino a mi mente cuando estaba tomando esta cita. ¿Cómo es que cuando el profeta de Dios murió en febrero en la revista de La Voz de Sanidad, Demos Chakeren puso una esquela refiriéndose a su muerte? Y él dice que el reverendo William Branham, y yo siempre he pensado en eso, un hombre que a lo mejor podía viajar en avión, ya existían aviones en aquellos entonces, a veces uno se cansa porque va a viajar 10 horas, 15, pero él era uno de los hombres que podía viajar día y noche, día y noche, día y noche, pero no lo hacía por estar yendo de turista por todos los Estados Unidos de Norteamérica, lo hacía porque el deber lo llevaba.
a predicar aquí y allá y allá y más allá. Entonces, Demo Chaqueret, él al final puso esa esquela en el periódico, en la revista La Voz de Sanidad, y esa esquela decía, dice: el reverendo Branham ha viajado miles de millas para poder cumplir con sus compromisos. Y eso era una gran verdad. Pero él dijo algo que realmente contiene otra gran verdad. Dijo: su gran espíritu de servicio fue una inspiración. Porque yo creo que ese debe ser el espíritu que cada ministro debe de tener. Un espíritu de servicio. Por eso el hermano Branham dice, y sabe, nosotros subimos aquí como ministros y hablamos y siempre le estamos dando a la gente lo que está en nosotros. Yo prediqué el tema una vez donde Jesús dijo: considerad el lirio, como ellos ni trabajan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Me di cuenta que el lirio tiene que crecer día y noche, hilar, trabajar para manifestarse radiante, pero él mismo no recibe ninguna bendición de todo eso. Él mismo se abre y el caminante allí huele el perfume. La abeja tiene la miel directo del corazón. Él entrega todo por lo cual ha trabajado para abastecerse. Y yo nombré mi mensaje el reverendo señor Lirio, así que ese es un texto un poco raro. Dice: pero así es, los ministros se entregan a la gente y es bueno. Entonces, simplemente sentarse y escuchar a otros, así como calentarse frente al fuego. Nos gusta sentarnos bajo la llama del fuego del otro y calentar nuestros corazones con el evangelio que nuestros hermanos están predicando a la gente. Mire, y al hablar esto, como le digo, yo no lo hago por traer crédito hacia mi persona, pero solamente leo lo que el profeta de Dios dijo. Y quizá sea el consuelo que Dios me da cuando necesito de consuelo. Dice Apocalipsis, libro de símbolo, Perical 17 de junio del 56, párrafo 47 y 48. Dice: ¿cómo es que el señor Lirio, el pastor Lirio, es una escuela maravillosa, un maestro bíblico maravilloso? El señor Lirio lo es. Se adentra en el valle, el lugar oscuro. Se hizo subir a través de la oscuridad de la tierra. Entonces, ¿para hacer qué? Glorificarse a sí mismo, para glorificar todo lo que entra en contacto con él. Y tiene que trabajar día y noche para mantener su resplandor de belleza, para que el perfume fluya. Lo sacan a él día y noche de la tierra para repartir. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Ustedes oran y se humillan y se mantienen delante de Dios día y noche para poder entregarse a alguien más. No es lo que ustedes requieren, es lo que dan, lo que cuenta. Hermano, esto está para escribir con letras de oro, ¿no cree? No es lo que ustedes retienen, es lo que dan, lo que cuenta. Ustedes deben entregarse a los demás. Así lo hizo Jesús, se entregó a los demás. Mire, en esta ocasión, en este último viaje
como les decía al principio, aparte de predicar las veces que predicamos, un lunes, quizá este lunes que pasó, allí hay un hermano que es el que se encarga de los jóvenes y los convoca cada cierto día de la semana ahí para tener una plática, escuchan un sermón del profeta de Dios y bueno, en esa ocasión coincidió que estaba ahí el lunes y ya me dijo que el pastor, que si les podía hablar algo. Estaban alrededor de 20, 25 jóvenes quizá. Y yo dije, bueno, predicarles un sermón, ellos ya han escuchado no sé cuántos sermones. Tan solamente me voy a sentar y voy a tener una pequeña charla con ellos, lo cual hice ahí sentado en alguna silla y los demás estaban ahí alrededor. Y algunos de ellos también pues tenían algunas preguntas. Y ya, bueno, y qué bueno que estaba ahí el pastor presente, se las contesté. Ya el día que me venía, el hermano, el dueño de esa casa, me entregó 3 sobres. Y en cada uno de esos sobres venían 3 tarjetas. Y entonces me dijo, esto es de parte de los jóvenes hacia usted. Ahora yo por la premura del tiempo, pues no los abrí inmediatamente. Pero después los abrí y comencé a leer las muestras de agradecimiento. Y es la primera vez que lo hago. Desde el viernes yo los puse ahí en la mampara de anuncios. No para tratar de decir algo acerca de mi persona. Pero ¿sabe una cosa? Un pequeño detalle como ese hace mucho. Demasiado en la vida de cualquier persona. Tan solo un gracias. Y yo nunca les dije, hey hermano, no se les olvide, ahora sí que como aquellos que se anuncian en YouTube, ¿verdad? Que al final póngale like y allá la campanita y ese tipo de cosas promocionales, ¿no? Pero ellos lo hicieron. Si sirvió de algo lo que les hablé, bueno, quiero pensar que a lo mejor sí. Y ellos de corazón y espontáneamente lo hicieron. Yo dije, lo voy a poner el viernes, el domingo la recojo y me lo llevo como algo que para mí significa demasiado. Yo no fui pidiendo nada, no fui pidiendo ningún reconocimiento, nada. Pero sabe una cosa, uno como ministro tiene que entregar el corazón a la gente. Y yo le digo una cosa también, y la gente lo valora donde quiera que sea, donde quiera que sea. Termino. Por eso Pablo, regresando a mi tema, ya termino, en esto de la virtud, uno no puede dar lo que no tiene. Y darlo a fuerza estaría incorrecto. Si uno no tiene virtud para dar, pero que es mejor que uno diga, Señor, dame la virtud. La necesito, Señor, porque es parte de mi crecimiento. Aquí ya nació, pero ahora necesita crecer. Es parte de mi crecimiento, Señor. La requiero conmigo. Dámela. Por eso Pablo les habla a aquellos, voy a decirlo así, que tienen una gran reserva de virtud. Y les dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. ¿Qué nos está diciendo esto Pablo? Que si alguien ha hecho el bien, que no se canse de hacerlo. Que aun si el Señor le permite que dure 100 años en esta tierra, que hasta el último día de su existencia esté dando de la virtud inagotable que Cristo ha puesto en su corazón. Y él les dice lo mismo a los tesalonicenses. Ahora mire, a los gálatas él les dice que a su tiempo segaremos, cosecharemos si no hubiésemos desmayado. O sea, si la persona no se cansa de hacer el bien, al final va a cosechar el bien, pero magnificado. Porque tan solo la ley nos enseña eso. Usted, me refiero a las leyes que Dios ha establecido sobre la tierra. Si usted siembra un grano de trigo, no va a recibir medio grano, va a recibir 5, 10, 15, 20, yo no sé cuántos.
Por eso Pablo, como un aliciente, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si es que no desmayamos. Finalmente, en 2 Tesalonicenses 3:13 él dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es decir, no nos cansemos de repartir la virtud. Porque recuerda lo que el profeta dijo: no es lo que retenemos lo que cuenta, es lo que damos. Entonces, esa es virtud, hermano. Eso es repartir. Si el Señor le ha dado eso, usted nunca se cansará. ¿Por qué? Porque no es algo de hechura humana, es algo dado por Dios. Y lo que es dado por Dios no tiene principio ni tiene fin, porque es eterno. Así que yo espero que en esta mañana esto que hemos hablado de la virtud pueda beneficiarnos a nosotros. Y si en esta mañana, a través del examen que la Escritura nos ha hecho, somos honestos con nosotros mismos y decimos: no, Señor, yo reconozco que no tengo virtud, decir: Señor, agrégala en mi vida. Si es que usted realmente se está esforzando por seguir a Cristo. Porque si usted dice: no tengo virtud y no quiero tenerla, bueno, ahí es un caso que no se puede hacer mucho. Pero si usted dice: no tengo, Señor, agrégala en todos los aspectos, en mi servicio a Dios, en todo, absolutamente en todo. Eso es lo que Dios quiere, que agreguemos. Por eso dijo Pedro: después de que usted tenga fe, entonces agregue virtud. Y una vez que tenga virtud, entonces agregaremos lo demás. Puestos de pie, vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta mañana. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es preciosa y sigue siendo la verdad, Señor Jesús. Oh Dios, Padre, las cosas terrenales son pasajeras, Señor, pero tu palabra es eterna, Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito de hablar estas cosas, Señor? Padre, porque yo quiero, y no por un deseo personal, Señor. Padre, que estas cosas estén en mí, pero no solamente en mí, sino en tu pueblo, Señor. Porque esto es lo que está formando una novia, Señor. Esto es, oh Dios, lo que está, Señor Jesús, vistiéndola, y es tu palabra, Señor. Yo no he predicado con algún motivo egoísta, Señor. Lo he hecho, Padre Celestial, con un corazón limpio delante de ti, Señor. Padre, no viniendo predispuesto en contra de nadie, Señor, pero también, Señor Jesús, poniendo el hacha a la raíz, Señor, porque no se puede hacer otra cosa, Dios. Yo no lo hago, Padre, por enojo hacia nadie, Señor, pero Padre, yo creo que tu Espíritu Santo quiere, Señor Dios, que recapacitemos, que reflexionemos, que nos pellizquemos la conciencia, que nos sacudamos, Señor Jesús, de todo el sopor de este mundo y las cosas de este mundo, Señor, de nuestro diario trajinar, Señor, de nuestros diarios compromisos, de nuestro diario, Padre Celestial, avanzar en este mundo, Señor, para poder decirnos, Dios, que nos detengamos un poco, Padre, en esta acelerada carrera que a veces llevamos, Señor, y que podamos meditar estas cosas y decir: Señor, ciertamente yo estoy aspirando a la vida eterna, pero no me quiero quedar solamente como un aspirante que al final no logró, Dios, el conseguir los grados y los puntos que requería para poder ser aceptado en alguna escuela, Señor. Padre, si somos aspirantes a la vida eterna, estamos aquí, Dios, siendo instruidos por tu palabra, porque queremos alcanzar no los grados, sino la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Queremos llegar a la estatura de un hombre perfecto, como tu profeta nos lo enseñó, Señor Jesús. ¿Y con qué podemos hacerlo, Padre? Solamente con tu palabra, oh Dios, encarnándose en nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo regándola, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, haciendo, Dios, que se vivifique, que pueda tener vida en nosotros, Señor, porque de otra manera solamente será, oh Dios, un conocimiento, Padre. Pero no queremos tener solamente el conocimiento, queremos tener la vida. No solamente queremos tener la letra, queremos tener la vida que está en la letra, Señor. Así que Dios,
Ayúdanos a todos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor Jesús. Y que, Padre Celestial, esta palabra que ha sido hablada la recibamos, Señor Jesús, de esa manera, Dios. Como algo, Padre, que la intención es ayudarnos, Señor. Que la intención es prepararnos, Padre. Que la intención es vestirnos con tu palabra para que podamos estar listos para tu pronta venida, Señor Jesús. Que sea recibida de esa manera, Señor. Y al final del camino, Padre Celestial, en ti, Señor, tú sabrás, Señor Jesús. Tú harás la elección, Señor Dios. Padre, pero que siempre esa sea nuestra intención, Dios. Hablar algo que sea de beneficio para tu gloria y principalmente para edificación de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonamos un canto, hermanos. Gloria a Dios. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. ¿Cuántos lo han encontrado? Él es el mejor amigo que puede existir. Si me dan un tono. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Dejándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará.